A todos, es el momento de comenzar esta última sesión de la jornada de hoy, que va a ser un poquito más corta, pues porque acumulamos retraso y porque, como sabéis, esperamos visita. Bienvenidos todos. Yo soy Enrique Playán, que me conocéis muchos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Os doy la bienvenida y doy las gracias, y me permito darlas, si me lo permiten mis compañeros, en nombre de la mesa, porque no tenemos tiempo ni de dar las gracias a todos. Ya sabéis que agradecemos a Ríos del Alto Aragón, a todas las instituciones que hoy nos han convocado. La mesa tiene por título La regulación hidráulica en el futuro Pacto Nacional del Agua, y es una alegría poder contar en esta mesa con Joaquín Olona, que es consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, ingeniero agrónomo, que fue decano del colegio y empresario en el ámbito de la consultoría y la ingeniería. Tenemos también a Daniel Sanz, que es subdirector general de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General del Agua, del MAPAMA, cuyas funciones, entre otros, son realizar, supervisar estudios y proyectos de infraestructuras hidráulicas. Tenemos también a José Polimón, presidente de Spancold, que es el Comité Nacional de Grandes Presas, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y vicepresidente del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Y, finalmente, José Ramón Lassuén, que es catedrático emérito de Teoría Económica de la Universidad Complutense de Madrid, exdecano de la Facultad de Económicas, miembro del Club de Roma y que fue diputado en Cortes. Para centrar la mesa redonda, les he comentado ya a los compañeros de mesa, y comento aquí que quiero hacer énfasis en que la mayoría de la audiencia son ustedes regantes, algunos muy comprometidos económicamente con las inversiones para el uso del agua en sus explotaciones, otros en espera de hacerlo, y que esto nos debe de hacer, en esta fase final de la jornada, dirigirnos a ustedes con una mayor responsabilidad. Sabemos que muchos de ustedes han invertido en sus fincas tanto como la tierra vale en los últimos 10 años, y estamos hablando de la rentabilidad económica y estamos hablando de salir adelante con un modelo de desarrollo rural que nos es muy propio y que siempre tiene algunas amenazas pendientes. Necesitamos aportarles soluciones en temas que a veces no progresan tan rápido como nos gustaría, desde la responsabilidad y desde el posibilismo. En el ámbito de la regulación hidráulica, pues sabemos que tenemos una regulación incompleta, hablaremos de ese tema. Yo estoy muy contento de poder decir que este sistema que conocí cuando empezaba a trabajar, de manera que el agua no paraba en ningún momento desde los embalses hacia las fincas de los agricultores, hoy cuenta con una gran cantidad de presas, 94, pequeñas balsas, algunas más grandes, entre 5.000 metros cúbicos y 9 hectómetros y medio dentro del sistema. Esto es regulación interna reciente, muy reciente, 20 años, 15, y que juntas totalizan 27 hectómetros. Y esto habla de que la colaboración público-privada ha hecho que ustedes hayan puesto a disposición del buen funcionamiento del sistema una pieza ya muy importante construida en su propia tierra. Y sabemos, además, que la obra de Almudévar redondeará esta cifra y la acercará a eso que se decía, que me explicaban a mí en la escuela, de que el almacenamiento dentro tiene que ser parecido al de fuera, y aquí estamos precisamente en ese camino, a la vez que vamos completando las necesidades de almacenamiento del sistema, que son en este momento muy sensibles. Del Pacto Nacional del Agua nos han contado ya ese énfasis en el uso eficaz, solidario e integrado del agua, y lo que nos preocupa aquí es la perspectiva del regadío, cómo se aplica la recuperación del costes, que es esto que nos hablan del canon ambiental. No vamos a poder entrar en muchísimo detalle, pero es muy importante que intentemos ver cómo eso se organiza, cómo esas competencias compartidas entre el Gobierno de Aragón y el del Estado pueden llegar a un acuerdo en este tema tan sensible, y cómo finalmente esto puede llegar a convertirse en un acuerdo con rango de ley, que sabemos que tiene unas complejidades tremendas. Soluciones, mensajes directos y compromisos son, pues, la base de lo que vamos a hacer hoy. Como vamos fatal de tiempo, yo ahora me voy a dedicar a los trabajos manuales y voy a hacer 2 tarjetitas que les voy a pasar. Ustedes verán que circulan cosas por la mesa, y eso quiere decir
que vamos a intentar atenernos a 5 minutos. ¿Por qué? Para luego dar algo de tiempo para alguna pregunta y porque a partir de las 2:30 estamos a la disponibilidad de la ministra para el acto de clausura. Paso, pues, a nuestro primer participante, que es José Polimón, que ya le hemos introducido, presidente de Scampancold. Yo querría comentar el hecho de que los regantes empiezan a pensar, que ustedes empiezan a pensar que hacer grandes presas es casi imposible en España y por extensión en Europa. Y por eso quería saber las perspectivas que hay en los dos ámbitos, incluso en algunos países de fuera de Europa, y sus intuiciones acerca de Viscarrués y de Almodóvar. Adelante, José, pues. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo he preparado aquí una presentación y hay un mensaje que quiero lanzarles. Y es que España hace unos años estaba, como se ve ahí, en 5ª posición en número de presas en cuanto a países. Solo teníamos por delante a China, Estados Unidos, Japón, India, que a continuación, con una reclasificación de decir, pues grandes presas son las que tienen más de 15 metros de altura y volumen de embalse mayor de 3 hectómetros cúbicos, pues pasamos al 7º lugar con un número de presas 987 que luego se ha revisado de acuerdo con esas características y estamos en este punto. O sea, en este momento somos los 9º del mundo. Entonces, ¿tiene importancia estar en un sitio o en otro? No. Esto lo que estoy transmitiendo es el mensaje de que antes éramos uno de los países que estábamos mejor dotados en infraestructuras de almacenamiento de agua y en estos momentos hay países como Brasil, Corea del Sur, Canadá, Sudáfrica, que tienen ya más presas que nosotros y están a punto ya de pasarnos Turquía, Irán y se han quedado, digamos, retrasados Francia, el Reino Unido, México está también avanzando mucho y luego Australia e Italia con 500. Ahí, en este cuadro, lo que he hecho es poner exclusivamente los países que tienen un número de presas mayor de 500. ¿Sí? Entonces, si pasamos, bueno, problemas que tienen las presas existentes. Por una parte la edad, ahora pondré la curva de cómo se han ido construyendo esas presas, la sedimentación de los embalses, la gestión sostenible y luego los temas de conservación y mantenimiento en donde tenemos la seguridad, la operación, avenidas y sequías. Esta es la curva simplificada del número de presas que hemos construido desde 1900. Y quiero llamar su atención de que desde 1950 al año 2000 hemos puesto 1000 presas en funcionamiento. O sea, al ritmo de 20 presas por año hemos conseguido ese número de presas que, como se ve a continuación, desde el año 2000 pues ha bajado la pendiente de esa curva. Y eso tiene ¿importancia? Pues depende. Por ejemplo, este gráfico muestra la curva que está abajo es la misma que he puesto antes, la del número de presas. La curva azul que está arriba es la población española y la curva que está intermedia, que acaba pasando a la población, pero bueno, eso depende de las escalas, únicamente hay que fijarse aquí en las pendientes, pues es la de la superficie regada. ¿Esto qué quiere decir desde mi punto de vista? Pues que la pendiente de construcción de embalses ha sido paralela al crecimiento de la población hasta un momento en que se ha parado y la población no se ha parado, con lo cual ahí hay un problema claro de satisfacción de demandas. Y por otra parte, se ha desarrollado la superficie regada con una pendiente bastante fuerte y eso ha permitido que, además de el autoabastecimiento agroalimentario para el país, pues seamos capaces de exportar y ser uno de los primeros países exportadores de productos agrícolas. Garantía de la seguridad hídrica, pues tenemos además que adaptarnos al cambio climático, los planes de sequía e inundaciones, todo esto lo voy a contar muy rápido porque tenemos muy poco tiempo. Hay que financiar mantenimiento, conservación y operación de unas 1.300 presas y embalses, priorizar inversiones para mejorar la resiliencia a la variabilidad hidrológica y asegurar el seguimiento de acciones y programas de los planes. Esto es muy importante porque podemos hacer unos planes hidrológicos muy buenos, que los hemos hecho, pero además luego hay que seguir las acciones que recomendamos. Hay que coordinar la planificación y gestión de agua y energía en un marco de cambio climático.
El almacenamiento de agua y energía es fundamental y al hacer centrales reversibles para disminuir la dependencia energética española, tenemos que tener como criterio la eficiencia energética y para garantizar sostenibilidad, y tenemos que establecer una estrategia y plan de acciones a corto y medio plazo. Yo siempre hablo de que hay que hacer planes a corto y medio plazo porque la experiencia indica que los planes a largo plazo nunca los cumplimos, con lo cual es mejor ir haciendo planes a corto y medio y a lo mejor acabamos llegando al largo. En los temas de I+D, conocimiento y educación, pues es muy importante en este momento y estamos sobre ello, tanto la Administración como las empresas, en la formación de personal en operación y seguridad de presas y balsas, y hay un máster que tiene Spancor en funcionamiento. Hay que retecnificar, esto es un reloj, hay que retecnificar los organismos gestores del agua, tanto los centrales como los autonómicos. Quiere decir esto que hemos perdido técnicos de forma importante a lo largo de los últimos años y ahora se está consiguiendo incorporar nuevos técnicos a los equipos de trabajo. Pero además hay que estabilizar a esos nuevos técnicos incorporados para que, digamos, se motiven, se aficionen a las obras hidráulicas y se queden en estos temas porque les necesitamos. Hay que reforzar los proyectos dentro de las líneas de innovación para mejorar la gestión del agua y hay que, fundamental, informar al público y comunicar todos los temas relacionados con el agua y las infraestructuras. Y esto es únicamente un cartel de anuncio del máster de presas de gestión, de explotación y de seguridad de presas y balsas, porque si seguimos construyendo presas, que lo debemos hacer, y además tenemos una base de 1.300 presas que tenemos que explotar y que tenemos que hacer de forma segura, pues necesitamos técnicos y tenemos que preocuparnos de la formación de personal profesional. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por ajustarse al tiempo. Seguimos con el profesor Lassuén, al que me gustaría recordar el informe que contribuyó a realizar en 2009 para la CREA, la Confederación de Empresarios de Aragón, sobre las necesidades y aprovechamientos hídricos en Aragón. En una de sus conclusiones decía que para satisfacer las demandas actuales de los nuevos regadíos es necesario mayor embalse, y eso se ponía de manifiesto, se pone en los periodos de sequía, y que evaluaban en este informe, ¿verdad?, unas necesidades añadidas de unos 1.560 hectómetros cúbicos. Esto fue hace 8 años y yo me pregunto cuál sería una posible actualización de este tema desde una perspectiva socioeconómica. Muy bien. Buenos días, queridos amigos. Estoy bastante más optimista que la media. Y creo que la red del agua, no solo agrícola, sino comercial e industrial española, es de las mejores del Mediterráneo. Pero está incompleta todavía. Y hay 2 grandes presas que hay que terminar. Una es Almudévar y otra es Mequinenza. Almudévar para conservar el agua que está en los glaciares del Pirineo y Mequinenza para transformarla en una presa reversible que permita incrementar todas las posibles utilizaciones del agua renovable. Entonces, creo que con esa red, básicamente, y haciendo una serie de intervenciones complementarias sobre ella, habremos conseguido en el plazo de un siglo pasar de ser un país atrasado, muy atrasado, con el 50% de la población dedicada a la agricultura, para tener una dieta deficitaria y tener que importar una gran parte de la comida de los españoles. Ese periodo lo hemos superado, hace falta profundizarlo, se puede hacer y hay que hacer una serie de intervenciones importantes de la mano de la futura Europa unida. Tenemos que hacerlo cuanto antes porque en este momento somos la 8ª potencia alimenticia mundial
y podemos crecer mucho más deprisa porque en este momento tenemos una ayuda de la que no gozamos en el periodo anterior y que disfrutaron nuestros competidores Francia e Italia. Tenemos un turismo masivo con un componente de turismo de calidad, como tuvieron los franceses en la Belle Époque, hace un siglo, e Italia hace 50 años con la Riviera di Fiori. Podemos desarrollar una industria alimentaria muy competitiva partiendo de una base ya muy alta. Y eso requiere hacer intervenciones en el terreno agrícola, comercial e industrial españolas que le voy a precisar en muy breves rasgos. Contestaré a cualquier pregunta que me puedan hacer. En primer lugar, ¿quién debe ser el agente del cambio en el campo? Pues evidentemente la respuesta es obvia, las cooperativas. Pero las cooperativas a la holandesa, no a la española. Las cooperativas españolas son tan sociales como las holandesas hacia sus socios, pero son monopolistas en su entorno, mientras que las holandesas son enormemente competitivas. ¿El resultado cuál es? En España hay 1.500 cooperativas aproximadamente y en Italia y en Holanda 35. 35, muchísimo más potentes, muchísimo más competitivas, con costes muchísimo más bajos y márgenes más altos. Por tanto, cooperativas sí, pero cooperativas competitivas. En el terreno industrial estamos un poco peor. Tenemos dificultades obvias, no tenemos el agua que tiene Francia, e incluso Italia del Norte. Tenemos, eso sí, el sol. Solo un minuto. Me están haciendo... Voy a tener que saltar con un saltimbanqui. Para verlo tenemos que situarnos en el mundo. El mundo en este momento tiene dos problemas graves. Graves que tardarán en solucionarse. Uno en Asia, con el lío de Corea, y otro mucho más próximo a nosotros, que tiene muchísima más importancia. Muchísima más, el Medio Oriente. Europa está recibiendo del Medio Oriente 2 millones de inmigrantes al año y va a tener aproximadamente 4 o 6 en los próximos años. Hasta la fecha España no ha sufrido ese empuje, pero lo hará. Y quiero anunciarles que tendremos la oportunidad de volver a la reconquista y expulsar las migraciones o convertirnos en un siglo de oro. Esa es la alternativa que no se difunde. Vamos a tener una inmigración masiva y tenemos que evitarla como sea. Y esa evitación implica ayudar a los árabes a que desarrollen su propia agricultura y conformarla nuestra de forma que no puedan alcanzarla. Esa es una operación esencial que solo se puede hacer transformando esencialmente el país en un aspecto que apenas se ha tocado en los próximos años, en los últimos años. Ustedes saben que España tiene una red de presas, como ha mencionado nuestro compañero, que ha sido hasta el momento muy buena. Dice ya. Tenemos una red de carreteras, de autopistas de las mejores del mundo. Tenemos una red de ferrocarriles segunda solo ante China. Y tenemos, en cambio, una red de pueblos que están metidas dentro de esas redes infame, que no puede desarrollarse como es debido ni integrar al resto del país en el clima de optimismo y progresividad que es necesario. Es imprescindible que el mundo agrícola y alimentario se dé cuenta que tiene que hacer un salto equivalente al que hizo con las presas con los pueblos. Señores, hagamos pueblos que hagan la industrialización que permite la agricultura, no en las grandes ciudades como hasta ahora, sino en los pueblos, en los pueblos, en los pueblos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, profesor. Es el momento de darle la palabra ahora al subdirector Sanz, al que le voy a trasladar una pregunta que entiendo que es una pregunta natural por su responsabilidad. Yo querría saber cuál es su valoración de lo que ha sucedido con el anteproyecto de Viscarrués, cuál es la actualización para Almudévar y respecto del Pacto Nacional. También se están escuchando discusiones intensas acerca de nuevos impuestos, como el canon ambiental sobre el uso de las aguas, y yo creo que esta es una buena ocasión para aportar una visión política sobre estos asuntos. Muchas gracias. Muy bien, moderador. Yo ni saludo ni doy las gracias. Eso sí, me quejo. Una pregunta 5 minutos, 3 preguntas 15 minutos. ¿Cómo lo ven? ¿Negociamos? Empezamos. Vamos a ver. El anteproyecto de Almudévar, de Viscarrués, perdón, si hasta yo me confundo. Bien, tanto Viscarrués como Almudévar tienen en este momento una situación diferente, un proceso muy parecido y un final que va a ser el mismo. Se van a hacer las dos y no nos cabe ninguna duda. En Viscarrués ha habido que empezar un proceso nuevo, con un proyecto nuevo, con una evaluación nueva y habrá que hacer una presa. En Almudévar el mismo camino, con la diferencia de que la obra está contratada y el final será la construcción de las dos. Estas dos presas, para mí, para mi ministerio, son una realidad y tal es así que lo vamos a llevar a la siguiente pregunta, que es la relación con el Pacto Nacional del Agua. Estas dos presas no son objeto del Pacto Nacional del Agua, porque el Pacto Nacional del Agua nos va a hablar de las infraestructuras de regulación, de conexión, de lo que sea. Hay 4 ejes de los que 3 tienen infraestructuras, pero de las futuras, no de la realidad presente. Para mí, el embalse de Almudévar es una realidad presente en este momento. Me voy a adelantar a la pregunta, ¿qué pasa con el contencioso? ¿No? Bueno, tenemos muchos contenciosos, seguramente demasiados contenciosos en nuestro ministerio, pero porque tenemos una legislación muy garantista, todo el mundo tiene derecho a solicitar que se revisen sus puntos de vista y bueno, pues eso nos ha llevado, por ejemplo, en Mularroya, que era un caso parecido, a que hemos tenido una obra parada un tiempo, que ha habido que empezar un procedimiento, que el procedimiento está aprobado, que tiene día nueva, que se han reiniciado las obras y se van a terminar. Entonces, como digo, el final será el mismo. Viscarrués está en una situación, Almudévar está mucho más avanzada y Mularroya se está acabando la presa. Tardaremos más o menos por el sistema de garantías que tiene este país para todos sus ciudadanos. Pero la realidad es que estas dos infraestructuras ni siquiera son objeto del Pacto Nacional porque se dan por hechas. Bien, Plan Nacional de Infraestructuras, Pacto Nacional por el Agua. Bien, aquí, como ya nos ha dicho el presidente del Ebro esta mañana, hay 4 ejes, se está desarrollando a lo largo de 4 ejes. Como digo, en 3 de ellos hay infraestructuras de diverso tipo, tratadas de diferente manera y además junto con un montón de medidas no estructurales. No debemos quedarnos solo en las infraestructuras, porque si no acabaremos con una lista de infraestructuras muy grande, algunas absolutamente necesarias junto con otras totalmente prescindibles y dentro de 20 años no tendremos hecha ninguna. Entre otras cosas porque no habrá dinero para hacer todo, no se sabrá por dónde empezar y listas de esas ya conocemos bastantes, ¿no? Yo creo que entre todos ahora deberíamos ser capaces de hacer algo mejor. Por supuesto, en este pacto se trata de un pacto. Un pacto quiere decir que hay un acuerdo entre muchas partes con diversos puntos de vista en el que cada uno plantea una serie de cosas que luego renuncia a unas a cambio de conseguir otras, etcétera. El pacto tiene que ser algo en el que todos ganen. No puede haber un pacto nunca si hay alguien que solo pone y no puede haber un pacto nunca si hay alguien que solo recibe. Entonces, lo importante es, si pongo 2, para llevarme 3, por lo menos. Si puedo 4, mejor. Y si puedo poner una, mejor. Pero la solución es que todos tienen que ganar
porque si no, no habrá pacto. Y no pacto es nadie gana. Y como ya, antes de que me pase el minuto, mi moderador, impuestos, nuevos impuestos. Yo voy a hacer una consulta popular a ver quién quiere que le pongamos un nuevo impuesto. Pues puede que incluso hasta vote que sí, porque hay de todo, ¿no? Un nuevo impuesto es algo que a priori no se debe descartar. Y esto significa que vamos a pagar más. Dices, hombre, no. No significa que vamos a pagar más. Significa que podemos pagar diferente. Entonces, vuelvo a lo mismo del pacto. No se trata de a qué tengo que renunciar y qué tengo que conseguir. Se trata de las condiciones en las que yo voy a estar de acuerdo con ese pacto para que, considerado globalmente, me suponga un beneficio en vez de que yo solo pongo. Si simplemente me van a subir el precio del agua, y pues para esto no hace falta mucha historia. Me ponen un impuesto, yo protestaré, y si no me queda más remedio pagaré, y si me queda más remedio no pagaré. No, no se trata de eso, ¿eh? Se trata de plantear soluciones, se trata de estar de acuerdo con la vía que en este momento están tomando todos los países, y se trata de que eso tenga unas condiciones que, por supuesto, no dejen fuera del regadío a alguien porque no puede pagar ese impuesto. Eso sería ridículo. No estamos en una situación así. Entonces, no se descarte a priori que haya una imposición diferente, y lo que tendremos que hacer, ahora ya me ha pasado el otro, el de final, lo que tendremos que hacer es analizar las condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, subdirector. Es el momento de dar la palabra al consejero Olona. Y yo querría centrar el tema de su intervención, si es posible, en torno al Pacto Nacional, ¿verdad? Y a la visión que el consejero tiene de este Pacto Nacional desde su perspectiva, que conocemos, de la relación entre el desarrollo rural y el regadío, que le hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y de otro tema que está de actualidad en estos días, que es los equilibrios entre la transformación en regadío y el desarrollo de nueva regulación. Por favor. Bueno, pues tengo que elegir entre contestarte a la pregunta, querido Enrique, o ajustarme al tiempo. Como he hablado... ¿Eres el último? No, pero no quiero abusar del tiempo. Bueno, voy a ajustarme al tiempo. Simplemente por no ser maleducado y no contestar, me parece bien. Subrayaré lo que ya he dicho esta mañana. Yo y desde el Gobierno no concebimos la agricultura sin regadío. Y desde luego el desarrollo rural no solo es agricultura, pero en Aragón desarrollo rural sin agricultura no tiene ningún sentido. Bien, de esto me gustaría poder hablar más, pero me pasaría del tiempo. Entonces, voy a hacer un breve comentario. El profesor Fanlo ha dicho, yo creo que será así, que seguramente todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Y las diferencias que podamos tener entre nosotros, pues seguramente serán de matiz, no mucho más, si nos comparamos con los que no están. Bien, pues yo creo que hay un reto social y político de primer orden para que lo que acaba de decir el subdirector, que me alegro escucharlo, y eso es lo que defendemos el Gobierno de Aragón, sea una realidad, y lo que acabo de decir yo también, el regadío y la regulación. Pues, como digo, creo que hay un gran reto social y político, y es cómo convencemos, cómo nos relacionamos con los que no están de acuerdo. Porque es que, claro, aquí ya estamos todos de acuerdo, entonces no tiene mucho mérito. Yo creo que me permito sugerir que para abordar, primero que nos planteemos esto en serio. Y para eso creo que tenemos que hacer dos cosas. Una, perder complejos. Por ejemplo, perder el complejo de la modernidad. O sea, a ver, estar en contra de las obras hidráulicas, de la regulación y el regadío no es moderno. El 28 de junio de 1913, la Federación Agraria Aragonesa, estoy leyendo, convocó una reunión para demostrar su preocupación por lo que consideraba, y cito literalmente, y presten atención, unas campañas exacerbadas e injustificadas
emprendidas por políticos, oradores y publicistas en contra de las obras hidráulicas y regadíos. Por lo tanto, oponerse al regadío y a la regulación no es moderno, perdamos el complejo. Segundo, la otra cuestión que hay que perder es la prepotencia. No podemos seguir pretendiendo relacionarnos con la sociedad, con aquellos que calificamos, y ellos también se autodenominan ecologistas. Tenemos que respetarlos. Tenemos que tampoco convencerles, porque es que el que no está de acuerdo no le vamos a convencer. Yo creo que basta con que nos planteemos respetar sus argumentos. Y eso es imprescindible, porque si no, dudo yo que podamos avanzar. Lo ambiental lo tenemos que respetar y tenemos que saberlo gestionar y tenemos que saberlo justificar. Y en esto yo echo en falta mucho conocimiento todavía científico y técnico, sobre todo en los aspectos económicos, de evaluación económica, evaluación ambiental. Y una cuestión fundamental para desarrollar estas políticas es que los gobiernos ejerzamos nuestras competencias. Se ha hablado aquí, y yo lo he citado al principio y lo he escuchado con mucha satisfacción, que por fin hayamos introducido ya este concepto y tengamos claro que lo tenemos que desarrollar. El interés público superior, que no es exactamente lo mismo que el interés general. Pero una cosa y otra es cuestión, responsabilidad, deber de los gobiernos declararlo, defenderlo y gestionarlo. En eso es en lo que nos tenemos que ocupar los poderes públicos, el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas. Y ahí es donde tenemos también un gran reto. Eso no lo podremos hacer si no ejercemos las competencias que nos corresponden a cada uno en toda su profundidad. Ya he anunciado y ya he explicado esta mañana que nosotros apostamos desde el Gobierno de Aragón por proyectar nuestras competencias sectoriales en el ámbito del dominio público hidráulico. Este es un concepto que me gustaría explicarlo más, pero no tengo tiempo, pero creo que todos ustedes lo entienden. Terminar simplemente diciendo que nos falta convicción, nos faltan fundamentos también técnicos y científicos para fundamentar, para justificar la política que queremos llevar a cabo. La política que queremos llevar a cabo pues, se decide en el ámbito político. Para eso estamos en un Estado democrático, para eso hay unas elecciones y corresponde a los políticos, a los gobiernos, definir con claridad, con transparencia, qué política queremos hacer. Nosotros, el Gobierno de Aragón, queremos hacer una política que consiste en regar y regular, en regular y regar. Pero para esto es imprescindible desarrollar estos conceptos que esquemáticamente acabo de enunciar. Muchas gracias.